Bienvenidos a nuestro podcast, este episodio número 3, donde pues vamos a ir estudiando un poquito, vamos a ir hablando un poco acerca de el propósito de las pruebas de Dios para nuestra vida. Y pues hoy me acompaña mi esposa. Hola, bienvenidos. Mi nombre es María José. Estamos muy emocionados por compartir con ustedes la palabra de Dios y pues tener un nuevo podcast, y esperamos que esto sea de bendición para sus vidas. Ok, hemos estado hablando un poquito acerca de los desiertos, de esos desiertos que pues prácticamente Dios permite a nuestras vidas, y pues no cabe más duda que venir y saber de que esos desiertos son pruebas que Dios permite para madurar nuestra fe, ¿sí? Y vamos a iniciar hoy leyendo una porción de la Biblia que está en Santiago 1. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y pues definitivamente nos vamos a enfocar en esto. A través de que nosotros vemos las historias de la Biblia, nosotros encontramos personas que han convertido esa prueba, o que han convertido esos desiertos que Dios permite en su vida en una victoria y en un triunfo. En lugar de ser vencidos por medio de esas pruebas, se han convertido en vencedores. Podemos ver el ejemplo de José. José, aún en medio de la cárcel, cuando estaba en la cárcel, aún José permitió que Dios lo sacara en victoria y que lo llevara hacia ese propósito que tenía para sus vidas. Definitivamente creo que es algo importante que debemos de saber. Que cada prueba, cada desierto, cada prueba, cada situación difícil que viene a nuestra vida, nosotros tenemos la decisión, o nosotros podemos tomar esa decisión de venir y depender de Dios y permitir que Dios nos saque en victoria en medio de esa prueba, ¿sí? Y creo que solamente lo lograremos por medio de la búsqueda, ¿verdad? Y no solo pensando que todo esto era efectivo nada más en las historias de la Biblia o en los personajes de la Biblia o anteriormente, en años atrás, sino que realmente Dios siempre sigue siendo el mismo, siempre sigue trabajando en nuestra vida. Él siempre quiere que nosotros cumplamos el propósito que Él tiene para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, creo que también es muy importante la disposición que nosotros tengamos para salir de eso, ¿verdad? Y no dejarnos, pues, derrotar de ese desierto. Sí, y qué bueno que mencionaste disposición, porque nos dice acá nuestro estudio hoy: si queremos cambiar las pruebas en triunfos, entonces debemos perfeccionarnos en estas 4 cualidades esenciales. O sea, el Hijo de Dios tiene que tener 4 cualidades esenciales, que Santiago lo menciona en estos versos que acabamos de leer. Pero son 4 cualidades esenciales que debemos de desarrollar. Creo que en medio de situaciones que atravesamos como seres humanos, porque vamos a atravesar situaciones complicadas, si quieres verlo así, como seres humanos, una de las cosas más importantes es de que tú tienes que entender que como hijos de Dios podemos convertir esa prueba en algo que nos estanque, o en una prueba que nos haga aún más vencedores, que nos ayude a conocer más a Dios. Ponte el ejemplo: nos quedamos sin trabajo o nos despiden del trabajo. Dentro de todas estas situaciones, o esta situación difícil, nosotros podemos tomar esa decisión de venir y confiar en Dios, y podemos tomar la decisión de saber y entender de que nuestra dependencia viene de Dios, o simplemente podemos venir y tomar una actitud de reniego, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto, ¿no?
Y en medio de esas dificultades también, pues Dios nos da nuevas ideas, ¿verdad? Nuevos proyectos, o realmente nos acerca más al propósito, ¿verdad? De Dios, al propósito de lo que Él quiere para nuestra vida. No es simplemente dejarnos derrotar y decir, bueno, ya lo perdí todo y ya no hay otra salida y acá acabó mi vida, ¿verdad? Sino que realmente es buscar lo que Dios nos está hablando a través de esa prueba, ¿verdad? Tan difícil en el caso de perder un trabajo o en cualquier otra situación, realmente acercarnos a Él y preguntarnos qué quiere, por qué está pasando esto, eh, qué es lo que Dios necesita de mí, ¿verdad? Para poder eh, estar cerca de lo que Él quiere. Definitivamente tenemos que entender de que todo el tiempo Dios manda pruebas a nuestra vida para madurar nuestra fe. Y entonces hay 4 cualidades esenciales. Creo que hoy nos va a dar tiempo únicamente de ver 2 cualidades. En el siguiente episodio vamos a ver las siguientes 2 cualidades. Pero las 4 cualidades son una actitud de gozo, una mente sabia, una voluntad sumisa y un corazón que confía en Dios. La palabra de Dios en Santiago entonces nos dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, entonces tengan una actitud de gozo. Yo voy a leer otra versión porque leí la versión de la Reina Valera, pero hoy vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Y miren lo que dice Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, una actitud de gozo. El punto de vista determina el resultado y la actitud determina la acción. Dios nos advierte que van a haber pruebas. Dios no nos dice, en otras palabras, Majo, si tal vez se les atraviesa una prueba. No, o sea, la palabra de Dios nos dice en Santiago, cuando ustedes tengan que enfrentar diversos problemas o cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, entonces tomen una actitud de gozo. Y esto definitivamente no es algo tan lógico para nuestra mente, ¿verdad? Lógico que no. Definitivamente ese gozo solo lo podemos encontrar, ¿verdad? Conforme vamos creciendo en Dios, ¿verdad? Conforme vayamos madurando en Dios y solo lo podemos encontrar en Él. Ese descanso y ese gozo, esa fe, de saber que todo va a estar bien, que todo va a obrar para bien, ¿verdad? Solo lo podemos encontrar en Él. Y esto, pues, obviamente solo llega a este verdadero gozo cuando nos damos cuenta de que Dios está detrás de todo. Porque Definitivamente. si solo nos enfocamos en esa prueba difícil o en ese problema, puede ser en alguna enfermedad, ¿verdad? Nos podemos quedar estancados y no ver otra salida como lo estábamos comentando, ¿verdad? Pero Dios permite todo esto para poner a prueba nuestra fe, para ver qué tan maduros estamos espiritualmente, ¿verdad? O qué necesitamos trabajar en nosotros. Definitivamente el hijo de Dios, el cristiano, tiene que saber de que las pruebas es parte de ser hijo de Dios. Mira, en Juan 16:3 Jesús mismo nos advirtió y nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que tranquilos, que Él había vencido al mundo. Aquel que cree que la vida cristiana es un camino de rosas está en un grave error, porque definitivamente Dios va a permitir que vengan pruebas a nuestra vida, que vengan situaciones, como dice la Nueva Traducción Viviente, problemas a nuestra vida. Primero, para mostrarnos qué es lo que necesitamos trabajar y segundo, para madurar nuestra fe. Entonces, definitivamente no podemos esperar que todo nos salga como decíamos. Algunas pruebas o algunas situaciones difíciles simplemente vienen porque vamos y somos humanos, ¿sí? Enfermedades, puede ser que ahorita estés atravesando que atravesaste un accidente a raíz de eso.
pues estás con quebrantos de salud o alguna parte de tu cuerpo no está funcionando al 100%. Hay frustraciones. Y aún en todas estas tragedias, definitivamente, tenemos que confiar en Dios. Y hay otras pruebas o otras tribulaciones u otros problemas, si quieres verlo así, que vienen a nuestra vida simplemente porque somos creyentes. Mira, primera de Pedro 4:12, mira, le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, perdón. Sí, primera de Pedro 4:12, lo leeré aquí en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que nos dice primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas les hacen ser partícipes de Cristo, de su sufrimiento, para conocer, si quieres verlo así, en otras palabras, la voluntad de Dios. Definitivamente tenemos que entender de que, o no nos tenemos que sorprender cuando atravesemos esos problemas, ¿sí? Y ahorita hablando de esto del fuego de las pruebas, en Zacarías 13:9 nos dice la palabra: y meteré en el fuego a la tercera parte y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se aprueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Definitivamente, en medio de estas pruebas, ¿verdad? Pues pueden salir a relucir impurezas, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón. Y Dios quiere trabajar en nosotros para eliminar todo esto y hacernos espiritualmente oro puro, ¿verdad? Así como dice en su palabra, realmente Él quiere perfeccionarnos, Él quiere acercarnos más a Él, ¿verdad? Y en esos tiempos difíciles, Dios nos enseña paciencia, que debemos de ser perseverantes, que debemos estar constantes, ¿verdad?, en la búsqueda en Él, que podemos aprender en medio de toda esa situación y sobre todo seguir madurando espiritualmente. Sí. Prácticamente la palabra traducida aquí cuando la Reina Valera nos dice tened por sumo gozo, se está refiriendo a la traducción de evaluar, ¿sí? Y en otras palabras, lo que quiere decir es cuando pasamos por las pruebas difíciles de nuestra vida, debemos evaluarlas a través de lo que Dios hace en nosotros. No suena lógico que ahorita nos estés escuchando y digas: bueno, pero estoy pasando esta situación tan dolorosa, una situación tan difícil, ¿cómo yo puedo alegrarme? Y es que la palabra de Dios no está hablando acá de una falsa alegría, de un falso gozo, donde todo es alegría y no, nuestras emociones pueden estar, puede existir tristeza, puede existir dolor, pero lo que está diciendo acá es entender y fijarnos en esa esperanza del resultado final, de que si soportamos con paciencia lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, tenemos esa convicción de que Dios nos va a sacar en victoria, ¿sí? Y en su palabra dice en Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si realmente tomamos todos nuestros problemas, todas esas situaciones difíciles y los llevamos a Dios, ¿verdad?, a su gloria, vamos a descubrir el verdadero propósito y el llamado eterno que Él tiene para nosotros. Definitivamente. La prueba no es algo cómodo. Si apreciamos más la comodidad que madurar en nuestro carácter, entonces esas pruebas nos van a perturbar. Cuando nosotros venimos entonces y tenemos situaciones complicadas, tenemos que entender de que esas situaciones generan incomodidad. Pero es una incomodidad que tenemos esa convicción de que Dios, por medio de esa prueba, de ese problema, si quieres verlo así, está madurando nuestro carácter. Si estimamos más lo material y lo físico que lo espiritual, entonces no vamos a poder tener ese sumo gozo.
Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, entonces las pruebas, en vez de mejorarnos y en vez de sacarnos como oro, nos van a convertir en personas amargadas. Eso es lo que dice Santiago. Dios anhela que en medio de toda esa prueba, de esos problemas que tú atravieses, examines tu corazón y, como decía Majo, que vengas y que entiendas de que Dios anhela limpiarnos y purificarnos y sacarnos como al oro. Y sabes que Job 23:10, ¿quién era Job? Era una persona que cuando tú lees en Job 1 inicia la historia y dice que el enemigo venía de rondar la tierra. Y Dios mismo le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que es justo? Y entonces su palabra menciona de que el enemigo le dice, es justo porque lo has prosperado, porque le has dado de todo, en otras palabras. Quítale todo, déjame tocarlo y te vas a dar cuenta cómo él maldice en tu nombre, o maldice tu nombre. Y Dios le dice, ok, tócalo, lo único que no puedes tocar es su vida. La historia de Job empieza a desarrollarse de una manera tan drástica, donde Job era una persona muy próspera y de la nada se queda sin hijos, se queda sin ganado, que en ese tiempo era como medían su riqueza. En otras palabras, se quedó sin dinero, sin familia. En determinado tiempo su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Tenía la acusación de sus amigos, no esos amigos que decían te vamos a ayudar y vamos a orar por ti, no, sino diciéndoles arrepiéntete porque por causa de tu pecado oculto es que tú estás cayendo en este juicio de Dios. Y en medio de todo eso, mira lo que dice Job 23:10, perdón. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él, a pesar de que tenía situaciones difíciles, y te invito, tú que nos estás escuchando, que leas la historia de Job. Job muchas veces entró tristeza, entró frustración, muchas veces entró queja, porque lógico, como humano no es bonito perder todo, no es bonito que tus hijos se mueran, no es bonito que tu comodidad, que tu riqueza en segundos se esfume. No es bonito que tu esposa te deje y te diga, en otras palabras, que no sirves para nada. No es bonito tener una enfermedad como Job la pasó. Job tenía una enfermedad. No es bonito tener personas que todo el tiempo están señalándonos y en vez de edificarnos nos señalan. Sin embargo, la actitud por sumo gozo que tomó Job fue: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job entendía que era una prueba de Dios y que Dios lo estaba probando y que sabía que cuando terminara el tiempo de la prueba, Dios mismo lo iba a sacar como oro y que su fe iba a salir como oro. Así que cuando lleguen esas pruebas, debemos inmediatamente dar gracias a Dios y adoptar esa actitud de gozo. No fingir que tenemos alegría, sino que esa actitud de gozo se toma a través de los ojos de la fe. Como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová. Sí. Sí, definitivamente, pues solo entender que solo en Dios, ¿verdad? Podemos encontrar esa salida, que solo en Él podemos encontrar esa paz y ese gozo que necesitamos en medio de eso, ¿verdad? Y que al final siempre todo va a obrar para bien, porque Dios siempre está de nuestro lado y siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Aunque podamos pensar que eso no nos va a servir de nada, de que Dios no está con nosotros, de que Dios nos dejó solos, ¿verdad? Definitivamente no es así, sino que todo siempre va a obrar para bien y tenemos que estar dispuestos y en búsqueda hacia Dios, ¿verdad? Estar buscándolo a Él todos los días constantemente para poder encontrar ese propósito y salir victoriosos de esa prueba. Definitivamente. Ahora,
es posible estar contento en medio de las pruebas. ¿Cómo podemos tomar esa actitud de gozo? Y es que la palabra de Dios es tan bonita que nos marca eso y nos dice cómo podemos tomar esa actitud de gozo. Y mira, Santiago 1.3, leamos Santiago 1.3, nos dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Vamos a leer la Reina Valera. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra versión, traducción lenguaje actual, así. Cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces, ¿qué es lo que conocen los creyentes que les permite enfrentarse a las pruebas y sacar provecho de ellos? La fe que siempre será probada, definitivamente. Dios está probando tu fe. Cada vez que tenemos problemas, Dios está probando tu fe. Dios siempre nos prueba para mejorarnos, pero Satanás nos tienta para descalificarnos. La prueba de nuestra fe nos va a indicar cómo debemos de madurar en él. ¿Sí? La fe definitivamente nos capacita también para perseverar en medio de esas dificultades y nos brinda esa confianza, ¿verdad? De que Dios va a recompensar nuestra búsqueda, de que Dios nos va a dar el camino, de que Dios nos va a dar las ideas, nuevos proyectos, ¿verdad? Para poder salir victoriosos de esa prueba. Y en Salmos 23:4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Dios siempre nos dará esa fuerza, ¿verdad? Y tenemos que confiar de que Él está con nosotros. Y debemos de tener una mente sabia. ¿Cómo nosotros vamos a tomar una actitud de gozo cuando tenemos una mente sabia? Y cuando entendemos, número uno, que la prueba no es destructiva, sino va a ser benéfica. ¿Qué significa esto? Que definitivamente nosotros vamos a salir aprobados de esa prueba. Que Dios no nos llamó a esa prueba para destruirnos, sino para beneficiarnos. El pueblo de Israel lo vimos en el episodio anterior, que te invitamos que si no lo has visto, que lo mires. El episodio número 2, que es el desierto, tiene un propósito. Majo mencionaba el propósito del desierto para el pueblo de Israel. Pero ellos no entendieron y creyeron de que Dios los había llevado al desierto para destruirlos. Y a raíz de eso levantan un becerro, un ídolo que fue el becerro de oro. Y ellos vivieron sus consecuencias. ¿Cómo atraviesan las pruebas? Las pruebas no destruyen al creyente. Quiero que lo entiendas. Las pruebas lo benefician. ¿Sí? Pablo en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y mira lo que dice Pablo igual en 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, cada prueba que tú atraviesas como creyente te van a ser o te van a ayudar de beneficio, no son para destruirte. Y aunque no tengamos claro el panorama o la situación, ¿verdad? Debemos de tener la certeza que en algún momento va a terminar. Y que recordar en medio de estas pruebas que el Señor va a volver a bendecirnos, que Él está de nuestro lado, porque Él nunca abandona a sus hijos, ¿verdad? Y como decías en la historia de Job, ¿verdad? En Job 42:10 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. O sea, realmente no todo fue derrota, no todo fue pérdida o que Dios dijo, bueno, ahí ya se terminó todo, sino que Dios realmente quiere bendecirnos y está hablando a nuestras vidas para que nosotros veamos con ojos espirituales, ¿verdad? Lo que viene más adelante, lo que Dios quiere para nosotros. Y que Él nos dé la sabiduría para poder sobrellevar esa prueba.
Sí, y definitivamente tenemos que entender que otra cosa, el tener una mente sabia nos lleva a entender que las pruebas nos van a ayudar a madurar. ¿Qué es lo que Dios desea obrar en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios anhela obrar en ti? Desea obrar paciencia, firmeza y la habilidad de soportar en medio de toda dificultad. ¿Sí? Romanos 5 del 3 al 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La paciencia en la Biblia, quiero que tú entiendas que no significa una aceptación pasiva de las circunstancias, sino es una perseverancia en medio de sufrimientos y dificultades. ¿Qué es lo que Dios nos llama hoy entonces? Ahí donde tú estás atravesando, las pruebas que estés atravesando, ya lo hemos mencionado, puede ser enfermedad, puede ser que tal vez algún accidente, puede ser alguna crisis económica, tal vez te quedaste sin empleo, tal vez no hay muchos recursos para tú querer desempeñarte, tal vez estás atravesando ansiedad, depresión, tal vez tu matrimonio se rompió y pues te quedaste solo o sola. En medio de todo eso, Dios nos llama a tener una perseverancia en medio de los sufrimientos y las dificultades. Sí. Esto que mencionaste de la madurez es muy importante. Creo que es muy importante que reflexionemos qué tanto crecimiento hemos tenido espiritualmente, ¿verdad? Si seguimos creciendo o si nos quedamos pues estancados, ¿verdad? Porque sí es muy importante. En 1 Corintios nos dice, 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, realmente tenemos que reflexionar si nuestra madurez se ha detenido, ¿qué está deteniendo nuestra madurez espiritual, verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasos debemos de seguir para ese proceso de madurez, verdad? Que es muy importante que sigamos siempre en el camino de Dios y siempre estando cerca de Él, ¿verdad? Para madurar, para poder salir de esa prueba victoriosos. Sí. Y definitivamente la gente no madura cuando es impaciente. Las personas que han madurado son personas que han sido pacientes y tenaces. Por lo general, la impaciencia está amarrado con la incredulidad, pero la fe tiene mucha relación con la paciencia. Si tú eres una persona de fe, vas a ser una persona paciente. Si tú eres una persona incrédula que no cree lo que Dios tiene para tu vida o te cuesta creer, vas a ser una persona impaciente. Mira lo que nos dice por acá Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Dios quiere hacernos pacientes porque esta es la clave para las demás bendiciones. El niño que no aprende la paciencia no aprenderá muchas otras cosas. Cuando el creyente aprende a esperar en el Señor, entonces Dios puede hacer grandes cosas por él. Definitivamente, ¿no? Sí. En Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se elevarán sobre alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Y realmente como seres humanos deseamos que las pruebas pasen súper rápido, ¿verdad? Y no queremos pasar por ese proceso que Dios utiliza para forjarnos, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, Dios siempre renovará nuestras fuerzas mientras esperamos con paciencia y con fe, ¿verdad? Con la fe puesta en Él. Dios nos llama a tener esa paciencia y esa fe. Y sabes, aquí tenemos y corremos el riesgo muchas veces de querer ayudarle a Dios en medio de las pruebas. Si Dios ha prometido algo a tu vida, déjame decirte que todo el tiempo va a ser un proceso. Dios no es un rey mágico que viene y te dice, ¿cuántos deseos quieres que te cumpla? Y pum, te los cumplí instantáneamente.
Podemos ver la historia de Abraham cuando Dios le promete que iba a ser padre de naciones, en otras palabras. Y no le daban un hijo. Su esposa no quedaba embarazada. Y tú sabes que en Génesis 16 puedes leer la historia. Su esposa le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ya, yo sé, y sé que Dios nos ha prometido un hijo, pero la verdad es que yo anhelo un hijo. ¿Por qué no tienes un hijo con tu sierva Agar? Y después tú sabes muy bien, o si no te invito a que lo leas en Génesis 16 en adelante, que Dios le dice, no era lo que yo estaba buscando para tu vida. Entonces, en otras palabras, Abraham se adelantó a la promesa de Dios. Y Dios le dijo, Abraham, vas a seguir teniendo paciencia. Y después se cumplió, pero dice su palabra que, si no estoy mal, creo que Abraham tenía 100 años cuando vino la promesa. Y podemos ver otro ejemplo, cuando Moisés adelanta a Dios y mata a un hombre en Egipto y tuvo que pasar 40 años cuidando ovejas para que aprendiera la paciencia. Eso lo encuentras en Éxodo 2 del 11 al 20. ¿Sí? Y entonces, la única manera en que el Señor o en el que Dios puede perfeccionar nuestra paciencia y el carácter en nuestra vida es a base de las pruebas. La constancia no se puede alcanzar con leer un libro, ni siquiera con venir y escuchar un sermón o hacer una oración. Son cosas que te van a ayudar a seguir manteniendo tu fe. Pero debemos de pasar por las dificultades de la vida, confiar en Dios y obedecerle. Y ese resultado será una paciencia y un carácter, sabiendo que podemos enfrentar esas pruebas con gozo, porque sabemos que las pruebas van a traer resultados beneficiosos para nosotros. Cuando tú entiendes que la prueba no es para destruirte, cuando tú entiendes que los problemas no son para destruirte, sino para madurar tu carácter, para formar tu carácter, entonces vas a tomar esa actitud de gozo, ¿sí? Y si nosotros, por decirlo así, metemos nuestras manos en toda esta situación, que es lo que tú estás hablando, ¿verdad? Podemos alargar más la prueba. Tal vez era algo muy corto, ¿verdad? O un tiempo corto, pero nosotros por no confiar en Dios, por ser impacientes y por hacer nuestra voluntad, podemos poner una situación con cosas más complicadas, ¿verdad? Entonces creo que lo mejor siempre es tener esa paciencia en Dios, ¿verdad? Tener esa mente sabia y siempre tener en mente o que nuestra mente y nuestras metas y nuestras acciones siempre estén enfocadas, ¿verdad? En lo que Dios quiere para nosotros, en buscar de su palabra, en descansar en Él y siempre estar en una comunicación constante con Él para que podamos salir victoriosos de esa prueba, ¿verdad? Claro. Y seguir madurando. ¿Cómo podemos afrontar esas pruebas y tener esa mente sabia? Definitivamente, la palabra de Dios nos dice estudiando su palabra. Solo ahí podemos aprender la paciencia. Mira, Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, por la paciencia y consolación de las escrituras. ¿Dónde vas a encontrar respuestas para lo que estás atravesando ahorita? En su palabra, en oración, en momentos donde tú puedes tener esas pláticas con Dios. Al leer de Abraham, José, Moisés, David y aún del mismo Jesús, nosotros podemos percatarnos que Dios tiene un propósito en las pruebas. Todas estas personas pasaron pruebas, pero Dios tenía un propósito. Dios cumple sus propósitos cuando confiamos en Él. No existe sustituto para una mente sabia. Satanás puede derrotar al creyente que no tiene una mente sabia, pero no puede vencer al que conoce la palabra de Dios y entiende los propósitos de Dios. Por eso, hoy en este episodio, lo que queremos invitarte es, confía en Dios, cree en Dios, cree que estas pruebas no son para destruirte, son para madurar tu carácter, son para que después de que salgas aprobado de esta prueba, puedas ir y ser de edificación y de bendición a otras personas. Ten por sumo gozo y ten una mente sabia
en medio de lo que estás atravesando. Y realmente esperamos en Dios, ¿verdad? Que cuando tú estés pasando por un momento difícil, cuando tú te sientas triste, con ansiedad, ¿verdad? Que tú realmente vayas a su presencia, que solo ahí encontrarás la respuesta que tú necesitas, ¿verdad? Que no nos desenfoquemos en, en buscar otras cosas o en, por ejemplo, en escuchar música, ¿verdad? Que no va a edificarnos, en ver cosas que no nos van a edificar, sino que realmente en medio de esa situación solamente busquemos de Él, ¿verdad? Busquemos de su palabra, busquemos de su presencia para que Él nos dé esa paz, ese gozo y la paciencia que necesitamos para salir victoriosos de esa prueba. Definitivamente. Y nunca abandones el estudio de su palabra, nunca abandones el escuchar su palabra y nunca abandones tus momentos de oración, porque ahí vas a encontrar ese consuelo y esa esperanza que se necesita para atravesar esas pruebas. Si tú estás atravesando alguna situación difícil, aférrate a esa esperanza de que tarde que temprano Dios va a obrar y ya lo está haciendo, está obrando a tu favor. Así que ha sido un privilegio que pudieras ver este episodio, ya sea por YouTube o escucharnos, ya sea por Spotify. Para nosotros ha sido un privilegio. Que Dios bendiga tu vida y deseamos de todo corazón que si estás atravesando una prueba, puedas encontrar en su palabra las respuestas que necesitas.